espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Tu corazón es 1.000.000 de cosas buenas y tu país con más razón la libertad. Una esperanza entre la costa, sierra y selva. La convicción de cada día mejorar. Es mi país, una palabra de emociones, donde se mezclan la alegría y la igualdad. Somos un pueblo que no se pone condiciones. Bienvenidos. Estamos en un nuevo programa de política de nuestro país, aquí por Conexión Abierta, en vivo. Son las 13:01 en la ciudad de Buenos Aires y como siempre vamos a aportar nuestros datos del programa. En la conducción, quien les habla, soy Marcelo Mendoza Casiatore, soy abogado. Tenemos en la producción a periodística Graciela Soto. Tenemos a nuestra operadora Teresa Mármol, en la producción ejecutiva y la producción general a Daniel Guzmán. Vamos a pasar nuestra vía de contacto, como digo siempre. Seguinos en Instagram, que tenemos Instagram, o seguime en Instagram, que tengo Instagram, @política_ de nuestro país. Un programa federal donde durante estos primeros 6 meses hemos tenido al aire casi 30 entrevistados de distintas partes de nuestro país. Un programa totalmente plural, federal, nada de tendencias, todas las voces que los pueden todos volver a escuchar a través del canal del buscador de videos en YouTube por Conexión Abierta. Ustedes ponen Radio Conexión Abierta y lo van a encontrar. En el día de la fecha, más allá de los análisis y de las notas para destacar, vamos a tener al economista, al doctor Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior de la Nación y actual conductor de la agrupación Principios y Valores del Peronismo. Vamos ahora a hacer unos separadores y en breve instantes estamos dándole inicio al programa, iniciando editoriales y comentando algunas cuestiones nuestras de cada día. Son las 13:03, estamos en vivo en Política de nuestro país. Vamos a estar 1 hora juntos en la ciudad de Buenos Aires. Ya venimos y continuamos con el programa. La actualidad política de lo que pasás en nuestro país en un solo lugar. Política de nuestro país. Seguinos y comenta en nuestro Instagram, política_ de nuestro país. Estamos entonces acá en Política de nuestro país a las 13:05 en vivo. Tenemos una cotización de nuestro dólar solidario de 191,91. Tenemos el dólar MEP en 193. Bajó el riesgo país de la Argentina a 1.733 puntos y el dólar de Banco Nación lo tenemos en 116. Es un día fresco en la ciudad de Buenos Aires y bueno, como de costumbre, tristemente, y en esta cuestión que nos hemos acostumbrado en lo que es la anomia, que ya hemos explicado en algún momento, a metros de la radio en nuestra ciudad se está llevando a cabo nuevamente un acampe, un corte de distintas de estas cuestiones que se han llamado sin personería, no tienen representado organizaciones sociales, estas organizaciones sociales ilícitas, estas asociaciones ilícitas, que vamos a ver este tipo de cortes y acampes más seguido, es posible. Y esto fue consecuencia, porque van a echar la culpa de arreglar con el fondo, también es posible.
y le están escribiendo lo que sería que pasó en 1928 o en 1925, el diario de Irigoyen al presidente. Bueno, son cuestiones para tratar. A ver, en definitiva tenemos esta situación de la anomia, que cada uno hace lo que se le ocurre, la falta de orden, la falta de norma, la falta de todo. Entonces un grupo de asociaciones ilícitas que no sabemos realmente si responden o no. En una época eran como estos barra brava que respondían a la política, son facciones, en una época tenían que ver con el tema del fútbol, en una época eran estos delincuentes porque son conductas tipificadas por el Código Penal. Un grupo de estos fascinerosos cortan las calles, restringe la libertad de todo el mundo en pos de solicitar asistencia social, dinero. Eso es una extorsión, lisa y llanamente. Y aparte está la situación de que se da que pueden tener tranquilamente cualquier tipo de diferencia, porque en la democracia es eso, y la democracia, esto no es una democracia, lo que nosotros hoy vivimos, porque es una democracia imperfecta, es una democracia para ir y votar. El primer día que votás te tratan como un ciudadano ejemplar, te pagan el colectivo y después el que gana hace lo que se le canta. Hemos tenido numerosos ejemplos en la historia donde votan, un candidato saca determinada cuestión y te dice, forme un partido político y gane las elecciones. Yo gané con el 50 y pico % o lo que sea y es un voto en blanco. Esta gente podría estar en desacuerdo y es su derecho, pero no puede atribuirse y coartar las libertades de todo el mundo. Cortan la calle, cortan las autopistas, son dueños de tu futuro, de tu vida, de tus decisiones, de todo. Y a la vez le cortan la calle y le cortan el metrobús y le cortan la autopista y la avenida a la gente como vos que trabaja. ¿Por qué no van los que están cortando la calle, estas organizaciones sociales, Partido Obrero o como se llamen, y van y cortan en la Quinta de Olivos? ¿Por qué no van y cortan en la Casa de Gobierno? Les cuento una cosa, porque según algunos estarán mirando, al presidente Alberto Fernández, al vicepresidente, al señor Larreta o al que sea, viajan en helicóptero, van por otro lado, no les afecta para nada, ustedes no les importan para nada. Lo que están haciendo es solamente perjudicar a la gente de bien, que es igual de trabajador y es igual de ciudadano con usted y que con sus impuestos los están bancando, porque en la Argentina nosotros podemos definir distintas cuestiones de clase. Hay una clase alta que es la clase alta en serio, lo que son los Bulgeroni, lo que son los Pablo Roca. Esa gente no consume nada en el país, viven en otro lado, viajan por el mundo y no les afecta nada. Después hay una clase baja que lo poco que cobra, o lo poco que recauda, o lo poco que junta, lo gasta en alimentos. Hay una clase media que a ustedes le cortan la calle, le cortan el metrobús, le cortan la autopista, que son los tipos que salen y laburan, profesionales, empleados con oficio, algunos artesanos, comerciantes independientes, y son los que los están bancando a todos ustedes con los impuestos, porque la plata que se cobra a ustedes, lo que es el alentamiento y estímulo social, el dinero que tienen ustedes no viene de un fondo buitre, del enemigo anglosajón, viene de los impuestos de la gente. Si la gente no puede trabajar, no puede aportar, no puede producir, no hay más trabajo y demás, no solamente no van a tener este aumento de los planes sociales o lo que reclaman, no van a tener nada, porque es fácil repartir cuando está la plata y demás. La Argentina está quebrada y está fundida, y no es de ahora, hace un montón de tiempo. La primer deuda que no se pagó y que se tomó para hacer el puerto de Buenos Aires, que lo hizo Rivadavia, ya no lo pagamos. Fuimos a un montón de planes, hay fondos, crisis económica, cuestiones en el mundo. No tenemos reserva, no tenemos nada, tenemos una inflación que nos tapa. Lo poco que pueden recaudar ustedes, lo tienen gracias y a través de la gente que trabaja, cortándole la calle e impidiendo que la clase media que vaya y trabaje, no van a recibir no solamente un aumento del plan social, sino que no van a recibir absolutamente nada, porque la plata no está. Y impulsar esto y perjudicar a la gente, la anomia, aumentar la grieta, que es un negocio, porque muchos de ustedes están mandados, y están mandados por estas asociaciones ilícitas que arman y cometiendo este tipo de delitos, se perjudican ustedes mismos, perjudican a la gente, generan la bronca y lo que hacen es enfrentar a la clase baja con la clase media, y es una discusión entre pobres, una discusión de sordos y de distraídos totalmente. Así que esa es la posición que tenemos, esa
Esa es la cuestión con la anomia. Esto en algún momento lamentablemente va a terminar mal porque hay orden de desalojo, está la policía con esa orden de sacarlos y vamos a después terminar con algún accidente o lamentando en alguna cuestión. En algún momento sería interesante que se revierta esta situación, que se los llame a la reflexión y que realmente puedan cambiar y se puedan manifestar de otra forma, de otra manera, o hacer la protesta sin perjudicar a terceros, sin cortarle las calles a la gente y por ahí, no sé, subiéndose una plaza o sin afectar el derecho de otros. Se respetan la protesta, el derecho a huelga, pero sin afectar el derecho de los ciudadanos. Es la opinión y donde estamos parados en el día de hoy en la Argentina de la anomia que vivimos todos los días. Para anunciar en el programa, contactate al 11 68 57 8708. La actualidad política de lo que pasás en nuestro país en un solo lugar. Política de nuestro país. Estás escuchando Política de nuestro país. Y tu país con más razón, la libertad. Una esperanza entre la costa, sierra y selva. La convicción de cada día mejorar. Es mi país. Vamos a tratar algunos temas ahí que están pasando y que, bueno, varios oyentes han preguntado y han comentado que querían tener información al respecto de esto. Recuerden que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. También tenemos nuestro mail que es estudio@mendoza-y-aso. @gmail.com, donde pueden manifestar cualquier tipo de consulta, cualquier cuestión jurídica integral, sea civil, comercial, penal, contencioso administrativa, tributario. Somos abogados integrales en todas las especialidades. Y también tienen, como hemos hecho en algún momento, es nuestro programa una base para el público, porque el compromiso es a través de ustedes y con ustedes para darles la información y del lado suyo, si tienen alguna cuestión para denunciar, alguna cuestión para comentar y demás. Algunos de los temas que nos han planteado a través de nuestras redes sociales, vuelvo a repetir nuestro Instagram, que tenemos Instagram, política @política_ de nuestro país, es el tema de esta cuestión que ha pasado con el tema de la ley de alquileres, el tema con la cuestión de los jubilados y temas así similares. En principio lo que se está tratando ahora es que los jubilados van a tener un bono que van a cobrar por la suba de la inflación, así que eso es una cuestión que por ahí es paliativa, no llega a cubrir, pero siempre es positivo que tengan esta mejora y que tengan este bono. Van a estar cobrando, en breve se va a anunciar un bono, la cuestión de los jubilados, y van a tener ese pequeño atención y ese pequeño aumento. Se está tratando también, que preguntó una señorita de Palermo, el tema de la cuestión con los alquileres y la ley de Congreso. La ley de alquileres que se presentó el año pasado, el año de la pandemia, no tuvo los resultados que la gente esperaba, porque a través de los índices de inflación y todas estas cuestiones que conocemos de todos los días y todos estos aumentos de precios constantes, esta verdadera pandemia que tenemos de la inflación, de digamos cuando se jodió la Argentina a partir del 2002 y volvió la inflación a la Argentina, nos desacomoda todo, y parte de lo que desacomoda esta cuestión con los alquileres. Con estos índices, los alquileres están subiendo en las renovaciones como un 50% o más a través de esta ley que se aplicó en su momento y no tuvo resultado. Así que ahora se está tratando en este momento un borrador, un proyecto. Uno sabe cómo funciona el tema del Congreso, que van las comisiones, que entra por una cámara, que se trata, que después baja, que el quórum, que hay una cámara de ingreso, la otra cámara lo trata, después lo pueden revisar, a veces aprueban las leyes con una coma o sin una coma. Pasó con el primer Código Civil de la Argentina en 1871, que se hizo a libro cerrado. Hay un consenso para tratar, aparentemente en el plazo de 30 días, una mejora
a esta cuestión de la ley de alquileres y una modificación que en principio favorecería o mejoraría la situación con esta cuestión de los aumentos. Algunos de los temas que tienen es que los contratos van a ser por 3 años, que va a haber una actualización anual, que va a combinar inflación con evolución de los salarios, así que ahí podría haber una mejora o una cuestión que sea un poco más endeble y que sea un poco más leve para la gente que tenga que renovar o reformar su tema de alquiler y demás al respecto de ese tema. Así que bueno, no tenemos más datos. En principio, cuando se vaya tratando o cuando efectivamente se trate y se sancione o no, lo estaremos comentando. Lo cierto es que hay un consenso en principio que está y hay como más de 10 proyectos. Por ahí sería interesante y exhortamos desde acá, como decimos siempre, con nuestro derecho a réplica, a los que quieran participar, diputados, senadores, y exhortamos a través de esos 10 proyectos que hay a sacar la mejor ley y tener un poco de empatía con lo que sufre la gente en beneficio de todo el pueblo argentino directamente. Otra de las cuestiones que tenemos es, supuestamente hay un nuevo plan para crear empleo y para bajar la pobreza, lo cual también lo vemos que es positivo. Y después, bueno, también tenemos comentarios, lamentablemente, que tiene que ver con cómo quedó el mapa de la pobreza en Argentina y lamentablemente tenemos que decir que la tasa en Gran Buenos Aires alcanzó como un 37,3%. Pero bueno, es consecuencia de toda esta cuestión que vivimos. A ver, esto es muy simple. Con inflación, con devaluación y con todo este tipo de cuestiones y a falta de políticas que lo traten, cada vez se va a tener más pobres. Aplicando las mismas situaciones y las mismas políticas que sabemos en el futuro que fracasaron en el pasado, vamos a un futuro conocido o a un futuro que está perdido. Había una serie que se llamaba Los X-Men Días del Futuro Pasado. Ya sabemos lo que pasa en ese futuro y cómo termina. Aplicando lo mismo o haciendo lo mismo es cambiar para que nada cambie. Si pongo siempre el mismo ejemplo, si uno va a un médico y el médico no le funciona, cambia de médico. Si uno va a un mecánico y el mecánico no funciona, cambia de mecánico. Si uno va y contrata determinado profesional para lo que sea y no le da resultado, cambia de profesional. En Argentina, en la política y en los planes políticos y en las políticas de Estado inexistente, probamos lo que ya no funcionó. Los controles de precios se prueban hace años, nunca han dado resultado. Los índices de inflación siguen subiendo y se sigue emitiendo y a mansalva, y volvemos a la Argentina del déficit fiscal y de la emisión moderada. Por eso en la época de la convertida no había inflación, porque no se permitía emitir, y por eso en el 2001 salieron de la ley de convertibilidad y pudiendo salir 1 a 2, 1 a 5, 1 a 500, ya que les gusta el tema de la especificación y demás, podrían haber normalizado la situación. Salimos como salimos, hoy no sabemos qué dólar hay, se sigue devaluando porque todos los días se va devaluando un poco más, por eso yo me tomo el trabajo de dar los índices, y lo que se va a lograr con esto no es ni más ni menos llevar cada vez más a la pobreza, más a la indigencia, y vamos a hacer realmente una Argentina que va a ser realmente una villa miseria, y sin ofender a lo que son las villas, porque cada vez tenemos más pobres, cada vez tenemos menos expectativa, cada vez tenemos menos educación, cada vez tenemos más problemas. No van a alcanzar ni 300, de acuerdo con el fondo, ni 300 Weiber, ni 300 Guzmán, ni que venga, no sé, el mago Fafarulo. No va a tener solución la Argentina aplicando lo mismo. Hay que hacer cambios para que las cosas cambien, y si algo no funcionó hay que cambiarlo, hay que dejar de gastar menos. Estamos cientos de ministerios inútilmente, como el Ministerio de la Mujer, como cosas que no dan. Estamos en una época de crisis y necesitamos los recursos apuntados a cosas que funcionen. La gente necesita vestirse, necesita comer, necesita estar bien. Por este tipo de situaciones, y bueno, lamentablemente tenemos que dar noticias de malas noticias. Cada vez tenemos más pobres, cada vez tenemos más indigentes. Ojalá dando y autodándome el derecho a réplica lo podamos cambiar, y capaz que pueda venir la semana que viene o el mes que viene y decir, cambió el índice, tenemos una situación y tenemos menos pobres. Con orgullo lo voy a comentar y lo voy a decir nuevamente. Seguimos entonces en Política de Nuestro País por Conexión Abierta en vivo.
Seguinos y comenta en nuestro Instagram, política_de nuestro país. Para anunciar en el programa, contactate al 11 68 57 8708. Tu corazón es 1.000.000 de cosas buenas y tu país con más razón la libertad. Una esperanza entre la costa, sierra y selva, la convicción de cada día mejorar. Es mi país, una palabra de emociones, donde se mezclan la alegría y la igualdad. Somos un pueblo que no se pone condiciones cuando se trata de salir a trabajar. Aquí la raza no se viste de colores y a nuestros miedos los mandamos a volar. Otro tema que se reflotó en esta época, que hemos escuchado todos los días de distintos lugares y de distintas voces, fue la posibilidad, la idea, la viabilidad nuevamente de dolarizar la economía argentina. Eso es una cuestión que da un poco de risa, me da directamente, porque eso ya es algo que se venía tratando en más de una oportunidad, y eso sea volver a lo mismo. A ver, nosotros vivimos una Argentina, como digo siempre. ¿Cuál es el estado de la cuestión? El contexto, de dónde venimos, porque no salimos un día que aparecimos acá y emergimos de la nada, como esas teorías marxistas de que había Estado, había derecho antes que estuviera en la sociedad, que no se lo tendrían los marcianos. El Estado, el derecho, se forma a través de las sociedades que construyen su Estado, su derecho. El Estado tiene diversos elementos y un elemento hoy muy importante del Estado es el reconocimiento externo, más allá de la población y el territorio. La sociedad crea su Estado, crea su derecho, crea todo, porque son sociedades cambiantes, son sociedades que exigen, y la sociedad es lo que va creando. Por eso los derechos no son ni más ni menos que una construcción social que regula la conducta de los hombres de la sociedad, de los hombres y mujeres, hoy en día en la sociedad. Entonces, nuestra sociedad, y ustedes sabrán de lo que les hablo, ya viene llenos los brazos de cicatrices, porque tenemos una historia que ya nos defraudaron. Acuérdense del Rodrigazo, acuérdense del Plan Bonex, ya nos defraudaron con los depósitos, con las monedas, entre una situación y otra, de un partido político, de otro, de un gobierno de facto, del peronismo, del radicalismo, de todo. Siempre hemos tenido problemas y nos han hecho, y tenemos los brazos llenos de cicatrices, tenemos todas las marcas de nuestra historia argentina reciente y contemporánea. Siempre nos estafaron. En el 2001 fue la última, que se apropiaron y se quedaron con los depósitos de la gente. ¿Y por qué se quedaron con los depósitos de la gente y después vinieron del club de los devaluadores en el 2002 a hacer el corralón del corralito? Lo hicieron para salvar 4 bancos, que fue el Nación, el Provincia, el Galicia y el Ciudad. Mire qué casualidad, los bancos que le nombro. No fue el Citibank, ni un banco inglés, ni fue el Scotiabank, ni fue ningún banco, el Banco de Boston que está en ese momento, ni fue el banco francés, ni ninguno que tenían capitales extranjeros que querían devolver los dólares en esa época, porque los bancos no son entidades de beneficencia. Los bancos son entidades que toman dinero a tasa pasiva para prestarla a tasa activa. Es eso el banco, no es ni más ni menos que esa cuestión. Como el Fondo Monetario es una organización de países que prestan dinero. Pero nosotros tenemos esa situación que nos quemaron tantas veces y que hemos tenido tantos problemas tantas veces, entonces que ya no confiamos en la moneda nuestra, no confiamos en ninguna cuestión. Cualquier argentino lo que hace es ir y comprar al dólar. Se sabe que de este programa nosotros no apoyamos ni avalamos esos dólares ficticios, esos dólares ilegales llamados dólar blue, porque son un delito. Cualquiera que toma
ese tipo de dólar, aparte que es más caro y te están robando a vos porque te cobran $1 200 y pico cuando vos lo podés ir a comprar por 191 o lo podés ir a comprar por 190 en la bolsa. Los nacionales y populares no te lo permiten y el imperialismo de la bolsa te sale más barato. O sea, con el modelo nacional y popular te sale más caro el dólar que con el modelo imperial. En ese contexto y en esa situación tenemos algunas cosas, o sea, para reflexionar. Vos fíjate todos los países del mundo, fíjate Rusia, con lo que está pasando hoy en día, tiene la reserva en dólares. Los brasileros tienen la reserva en el Banco Central en dólares. Los argentinos, bueno, la poca reserva que tenemos, lo tenemos ya no era como en el 43 o en la década de 1940, donde el Banco Central estaba lleno de oro, de lingotes, producto de lo positivo que había sido la década del 20 y la década del 30 en Argentina. Nuestras reservas están en dólares. Ecuador es un país latinoamericano que pasó y se dolarizó. Y hubo revolucionarios, pero revolucionarios en serio, como Correa y otros. En Venezuela hay revolucionarios como Maduro, estuvo en su momento Chávez y demás. No los revolucionarios estos que quieren hacer la revolución cuando le cortan una calle al pobre tipo que tiene que ir a trabajar. Los Correa en Ecuador y demás, la dolarización no la sacaron nunca y están dolarizados y no perdieron la soberanía ni muchas cuestiones al respecto. La Unión Europea tiene una moneda común y tiene el euro y les va como les da. Y bueno, y nosotros estamos en esta situación y se vuelve a plantear ahora por este estado que tenemos donde no vamos a poder comprar ni un kilo de pan, donde vamos camino a ser la villa miseria más grande del mundo y lo más pobre del mundo. Y bueno, pero esa pobreza con orgullo y con dignidad, porque les gusta la pobreza. Y la pobreza, como la inflación, como la grieta, es un negocio que haya pobres y mantener pobres y cada vez que haya más pobres. Es un negocio la grieta, es un negocio la inflación. En esa situación se plantea una salida posible que podría haber la dolarización. ¿Y por qué motivo? Porque es una estabilidad. Porque el dólar es una moneda reconocida a nivel mundial y tiene estabilidad y tiene un montón de beneficios que plantearían. Igualmente, no se podría aplicar esto de un día para el otro. Podría ser positivo en la época que la Argentina estuvo dolarizada con la convertibilidad y todo. Mal no le fue, por más de que uno vienen y hablan del mito y dicen que no existía, pero las casas la gente la tiene, los autos la gente la tiene. La situación es positiva, la gente la tiene. Vaya a comprar hoy una casa, vaya a comprar un auto, vaya a comprar cualquier cosa hoy. Dígame si lo ficticio era la década del 90 o lo ficticio, lo real es esta porquería, puedo decir porquería, ¿no? Esta que estamos viviendo hoy en día. Me parece que no, y me parece que no viene por ese lado. Así que es positivo, sea para el debate, no se va a poder aplicar, como digo siempre, ni en 2 días ni en 5 años, pero es interesante que se haya traído a través de esta situación de miseria, de pobreza que tenemos hoy en día, de crisis, de esta pobreza indigna, de esta miseria que tenemos en Argentina y que vemos a cada rato, tratar este tema porque podría ser directamente una salida. Y los que vienen con el tema de la cuestión del dólar, la moneda, la soberanía y demás, nosotros en la situación que vivimos ya perdimos todo, no tenemos Estado, no tenemos moneda, no tenemos soberanía, no tenemos dignidad, no tenemos más nada. Así que perder el tema de la moneda no nos cambiaría nada y capaz tener dólares o ir a una dolarización nos permitiría vivir un poco mejor y un poco menos indignamente que como se vive ahora. Eso es la noticia que sale de posibilidad de aplicar una dolarización o dolarizar la Argentina. Y después una cosa que tiene que ver con la hipocresía nuestra permanente del argentino, que nos hacemos trampa jugando al solitario. Dólares nosotros tenemos por todos lados y lo compramos por afuera. El dólar está en Argentina. El argentino se junta y se nutre de dólares. Habría que por ahí sincerarse y hacerlo circular. Es una mera y humilde opinión desinteresada al respecto de este tema. Coronavirus. Medidas preventivas. En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos.
En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. 24 horas online. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Solo para vos. Seguinos y comenta en nuestro Instagram, política_de nuestro país.
Estás escuchando Política de nuestro país. Estamos en Política de nuestro país, entonces, y como habíamos prometido, tenemos en línea a Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, buenas tardes, ¿me estás escuchando? Un gusto tenerte en línea. Sí, el gusto es mío, gracias por tu tiempo. No, por favor, el gusto, encantado de tenerte con nosotros. Bueno, a ver, Guillermo, nuestra situación es la siguiente. El peronismo, el verdadero peronismo se originó en la década del 40, después de ese golpe militar. Perón era un militar, y con la aparición de una nueva clase social que no estaba anotada, porque teníamos gente de doble apellido, clases altas, los sindicatos que emergían, y esta nueva clase social. Hoy en día, Guillermo, ¿esto es el verdadero peronismo, el peronismo puro? ¿Cuál es el peronismo que tenemos hoy en día? Bueno, el peronismo tiene un hilo conductor que es su doctrina, basado en principios y valores permanentes. Vos pensás que nosotros somos conceptualmente unos clásicos, no somos unos modernos, con lo cual
tenemos raíces que hacen que el árbol crezca y que finalmente dé frutos. Con lo cual, el peronismo, que tiene ese ordenador que es la doctrina, implementa unas políticas determinadas que en general, salvo contadas excepciones, van en una determinada dirección. Excepciones podemos poner, no la primera etapa, pero sí desde el plan de convertibilidad con Menem, digamos, en abril del 91, y que obviamente lo miramos con misericordia porque tuvo que ver con ese orden global. Menem asume 2 meses antes de la caída del muro de Berlín. Bueno, pero mirá qué interesante lo que manifestás, porque ahí da la pauta para decir el último plan o un plan liberal, como estás manifestando vos, que fue la convertibilidad que uno mira con añoranza, lo trajo Guillermo un gobierno peronista. Lo trajo al gobierno, lo trajo a la puesta en práctica un gobierno peronista después que había sido rechazado por el presidente peronista Menem, porque la convertibilidad no es que surge de las canteras de una cabeza muy particular como la de Cavallo, una cabeza muy especial, sino que salió, te digo especial porque no es estrictamente neoliberal, pero no importa, nos entendemos lo que estamos hablando. El plan de convertibilidad surge de la cantera del pensamiento peronista. Es un plan del doctor Curia, presentado fin del 89, en la segunda hiperinflación que tiene la Argentina, y el doctor Menem, presidente en aquel momento, rechaza la idea y implementa el plan de convertibilidad del plan Bonex. 2 años después, en abril del 91, es que Cavallo se apropia mal de esa idea y la implementa durante 10 años. Guillermo, usted o vos sos economista y sos uno de los que más ha trabajado y ha tratado. Yo adelanté en el editorial que lamentablemente la Argentina volvió a la inflación a través del 2003 en adelante volvió a la inflación en Argentina. Y sos uno de los que más ha combatido la inflación y las que más ha tratado este tema, y sos una persona que puedes tener tus matices o no, pero sabes de lo que estás hablando, sos como un tipo que sabe del tema, un tipo con códigos. ¿Cuál es el problema que tenemos, que no se puede superar esta verdadera pandemia que tenemos con el tema de la inflación a tu criterio? Bueno, el problema central hoy es la ineptitud del presidente. Entonces, tenemos un presidente que no está apto, y considerando que somos un país presidencialista y el poder ejecutivo es unipersonal, cuando vos no tenés una persona apta a cargo del ejecutivo, todas las políticas se desordenan y la inflación es muy fácil que se desordene. Bueno, esto es lo que nos está pasando. El presidente actual que nosotros tenemos, que es el doctor Alberto Fernández, ¿está capacitado, Guillermo, para ser presidente o no? No, no está, no, por eso te digo que es inepto, no. Es un paracaidista, digamos. O es una persona que entró y ganó con los votos prestados y hoy en día, bueno, no sabe para dónde ir. No, ahí tiene una gran responsabilidad Cristina, pero gran responsabilidad, al punto que no solo tiene que renunciar igual que Alberto, sino que tiene que pedir perdón. Tema fuerte, acá hay todas las voces y yo te respeto, Guillermo, pero es fuerte lo que estás diciendo, que tiene que renunciar el presidente y vice. Sí, claro. Sí, me llamaste para hablar fuerte, no me vas a haber llamado para hablar despacito, ¿no? Totalmente, y te tenía acá, que ver en vivo para agarrarte con los guantes de boxeo, pero bueno, te agarró el acampe y te rompió no hay manera, aparte ya, viste, los guantes te los pones para pegarle a la bolsa, no, te lo vas a poner para... No, ya, esto hay que... la última vez que vos tuviste un presidente que no era apto, porque se había enfermado, era de la Rúa. Si todos sabíamos que Coincido. se había enfermado. Sí. Muy bien. La política tendría que, si tenías un proceso económico irreversible,
y tenías un presidente que no era apto, tendría que haber generado las condiciones para que renunciara antes de los muertos. No hay ninguna gracia para renunciar después de los muertos. Bueno, acá estás en la misma situación. Ahora, Alberto no es que está enfermo. Alberto es así. Cualquiera que lo conoce, Alberto, yo lo conozco hace 30 años, él no estaba preparado para este cargo. Por eso la responsabilidad de Cristina, porque al haber evitado el proceso de selección de un presidente es muy cruel. No tengas duda que es cruel. Ahora, la propia crueldad genera que lleguen los que están aptos, no los que no están aptos. Después vos decís, che, pero es muy difícil, tipos aptos quedaron en el camino. Claro, porque el proceso de selección es muy difícil, porque no es solamente un tema intelectual. Tenés que tener tu estructura física también en condiciones de aguantar las presiones de trabajar de presidente. Pero Guillermo, con todo esto que vos te interrumpo, porque es importante repreguntarte, ¿llega presidente de la Nación y con todo este esquema y con todas estas con todo esto que manifestás, lleva a alguien que no está preparado? Es muy difícil. ¿Cómo llega alguien que no está preparado por todo esto que manifestás vos? Es como medio contradictorio. No, no es contradictorio, porque no fue sometido Alberto al método de selección. Al revés, al haber sido elegido a dedo y no haber sido sometido al método de elección, cruel, pero el natural que se da en un proceso de selección, es que llegó y no está preparado. Llegó alguien que no está preparado. Al contrario, te estoy explicando por qué no está preparado. No es contradictorio. Es la explicación de por qué no está preparado. Salvo que yo no me haya explicado bien, que pues seguramente fue eso, o en el medio haya habido algún ruido en la comunicación. Yo te estoy explicando por qué Alberto tiene que renunciar. Porque no es apto. ¿Y por qué tuvimos un presidente que no está apto y no está enfermo, como es el caso de la Rúa? Porque no fue sometido al método de selección. El método de selección de un presidente no es el dedo. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Ahora fue más claro? Ahora sí. Y entonces tiene que renunciar, punto. La última vez que se fue un presidente y renunciando como renunció, yo considero, que ya lo expresé hace un ratito mientras te esperábamos, que se jodió la Argentina. Si renunciaran ahora, ¿no terminaremos en una situación mucho peor de la que estamos? Pues yo tengo mi recuerdo de que cuando renuncia un presidente terminamos peor. Ahora te corto yo. Total, estamos dialogando, vos me cortaste antes. Te digo que es exactamente al revés, vos estás equivocado. De la Rúa tendría que haber renunciado antes porque estaba enfermo y porque la situación económica era irreversible. Está bien, pero renunció Guillermo, y cuando renunció no nos fue bien después de la renuncia. Ah, no. Renunció después de 35 muertos, tendría que haber renunciado antes. No fue mal porque renunció después, no porque no fue mal porque renunció antes. No fue mal porque tuvo que haber 35 muertos para que él renunciara. ¿Está claro? Sí, te estoy escuchando. Y entonces ahora sería distinto porque la renuncia, si fuera en un momento, nos mejoraría el tema, pero ¿y renuncia? ¿Y quién se hace cargo? Y en la asamblea legislativa, porque no solo renuncia Alberto, tiene que renunciar Cristina. Y no solo porque es la responsable política y aparte Cristina tiene que pedir perdón. Si vos me preguntás, a mi humilde opinión, quién tendría que hacerse cargo, es un gobernador veterano. Un gobernador peronista veterano que haya transitado el 89, que haya transitado el 2001. Ahora, si vos no estás de acuerdo en que Alberto renuncie, vos tenés que garantizarle a tu público que mañana vamos a estar mejor que hoy. No, hoy no vamos a estar, ya de hecho lo he manifestado, cada vez estamos peor. Lo que pasa es que de la manera que usted manifiesta este tema, el que se tiene que hacer cargo es el presidente de la Corte, porque se va a renunciar el presidente, va a renunciar el vicepresidente, va a tener que hacerse cargo el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte, Guillermo. No, pero vos, no, escúchame, no digamos cosas que no sabemos. ¿Y cómo funciona la ley de acefalía?
es para llamar a la Asamblea Legislativa, amigo. Primero el presidente provisional del Senado, que es la que va, que es, en este caso es la esposa del gobernador Zamora, que tiene un proceso que en general antes eran 45 días porque tenían que venir los diputados del interior. Ahora es inmediato. Se convoca a la Asamblea Legislativa para elegir como los gobernadores reúnen esas características. Mi propuesta es un gobernador veterano, el otro que se quiera hacer cargo, con un gobierno peronista que termine este mandato. Que Ahora, haya estado en la gestión, como decís vos, y que conozca del tema, que no sea otro paracaidista. Bueno, que no sea alguien que no haya atravesado los métodos de selección como corresponde, porque para eso están los métodos de selección. Entonces, lo que yo te digo a vos es, podés no coincidir con esta propuesta, porque para eso estamos, para debatir. Ahora, tenés que tener certeza de que mañana vamos a estar mejor que hoy, porque si no tenés esa certeza y vamos a estar peor, ¿para qué querés que la calle grite? ¿Para qué querés? La política está para evitar la imposición de la realidad, no para cabalgar la realidad. Bueno, convengamos que nuestra política y, digamos, nuestro derecho, yo que soy abogado, está preparado para venir tarde y después a reparar. No está como derecho de prevención. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Pero, amigo, yo no estoy en tu profesión, estoy hablando de la política. La política no está preparada para prevenir, porque viene después corriendo, por eso tenemos los problemas que tenemos. No, pero eso es como vos ves la política, no como la veo yo. Déjame que yo diga cómo yo veo la política. Para decirla cómo la ves vos la política está tu programa. Déjame que yo diga cómo yo creo que es la política. Y la política está para prever lo que va a pasar y modificar una realidad quizás muy difícil que nos toque vivir antes de que se imponga. Para contar lo que está pasando están ustedes, los periodistas. Lo que pasó los historiadores. Para contar lo que va a pasar está la política. Entonces, si yo tengo un escenario muy complicado, producto de que tenemos un presidente inepto, la ley prevé cómo se puede solucionar esa situación. ¿Cómo lo prevé? Con la renuncia, en este caso del presidente. Como el presidente es responsabilidad de la vicepresidenta, porque fue el que lo eligió, también tiene que renunciar por la responsabilidad política. Y la Asamblea Legislativa, dentro de la ley y el orden, generar el reemplazo hasta que se agote el mandato, que esto es en diciembre del 23. Esta es mi solución. Bien. Si vos tenés otra solución y decís, no, Moreno, mire, no hay que renunciar, este hombre tiene que terminar el mandato, perfecto, yo te escucho. Lo único que te aviso ahora desde mi profesión, que es economía, que mañana vas a estar peor que hoy. Y dentro de 6 meses ni te cuento. Y cuando empiece a hablar la calle, quiero ver qué decimos. Sí. Guillermo, sos el secretario de Comercio que más duró en el cargo y como decís vos que sos economista, ¿es viable una dolarización de la economía argentina y por qué? No, eso es una estupidez. No tiene ningún sentido. No, yo soy peronista, mirá si vamos a dolarizar la economía, una tontería. Tenés que hacer la política económica para que tu moneda cumpla los requisitos que tipifican una moneda, que sirva como unidad de cambio, que sirva como reserva de valor, que sirva para las contingencias, como cualquier moneda en el mundo si está bien administrada la economía. Cuando está mal administrada la economía, el primero que paga el pato es la moneda. Bueno, es lo que está pasando ahora. Pero de ahí a pensar que te tenés que quedar sin moneda, eso es una tontería política y técnica. Y técnicamente está mal esto, te imaginas que no existe. No existe. Sos el referente... Existe para países de economías muy pequeñas. Bueno, fíjate que en Ecuador funcionó, pero bueno, es opiniones diversas. ¿No funcionó?
No, claro, no funcionó. Vos tendrías que hablar con los funcionarios ecuatorianos y te dicen que el problema que ellos tienen es que entraron en ese esquema y ahora no saben cómo salir. Y entraron en ese esquema por recomendación de Caballo en su momento, ¿no? Bien. Guillermo, para ir cerrando, te agradezco, bueno, te ha tocado esta situación de esta anomia que vimos con los cortes de calle, esperemos tenerte en otro momento en vivo. Todavía no es anomia. ¿Todavía no es anomia? Bueno. No, si vos estudiaste lo que es anomia, todavía no. Todavía hay algunas leyes que se cumplen. Bueno. Todavía hay cierto criterio de autoridad que se cumple. Imagínate cuando no haya ninguna norma que se cumpla ni ningún criterio de autoridad. Eso es anomia. Esa va a ser la selva. No tenemos que bastardear las palabras, porque después nos quedamos sin palabras. De acuerdo, bueno, tu enseñanza. Sos referente del partido Principios y Valores que reza peronismo. ¿Qué le puedes contar a la audiencia de este partido? Mira, el problema es que el partido justicialista, que era la herramienta electoral del movimiento peronista, fue intrusada por un socialdemócrata, que es Alberto Fernández. Entonces, obviamente, con ese mecanismo se nos hace muy difícil tener una herramienta electoral competitiva a los peronistas. Entonces decidimos, un grupo de compañeros, hacer otra herramienta electoral en el seno del movimiento peronista, que es Principios y Valores, y estamos muy contentos con su derrotero. En esos principios y valores que ordenan nuestra doctrina. Finalmente, ¿qué es la doctrina? Esos principios y valores permanentes del amor, la solidaridad, la justicia, la equidad. Bien, puestos en valor y armoniosamente articulados para poder ejecutar las políticas públicas tendiendo al bien común. Esto es lo que te facilita la doctrina. Ha sido muy claro, se nos va de tiempo y bueno, el tiempo es tirano, ha sido un gusto, espero tenerte nuevamente y bueno, seguir teniendo tu aporte, encantado de haberte conocido, de haber dialogado con vos y gracias por haber participado en nuestro programa. No, fue un gusto y aparte la diferencia es que nosotros intentamos hablar claro, no siempre es, pero seguramente cuando hablamos no le tenemos miedo a las palabras. No, seguro tenemos que no. Un presidente inepto y si hay ineptitud presidencial, hay responsabilidad de la vicepresidenta y a su vez hay un hecho económico irreversible, es hora de que den un paso al costado. Gracias por tu tiempo. Totalmente, un gusto enorme, un abrazo muy grande. Gracias. Hemos tenido en línea al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, se nos ha ido el tiempo, hemos hecho los agradecimientos, los dejamos en conexión abierta. Soy Marcelo Mendoza Casiatore, perdón por la desprolijidad, pero bueno, se nos fue el tiempo. Hasta el próximo jueves. Tu corazón es 1.000.000 de cosas buenas. Esto fue Política de Nuestro País, el espacio en donde todos los partidos tienen su lugar para contarle a la Argentina sus ideas y propuestas. Es mi país.